Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Salazar. El día de hoy, junto con la compañera Royeli Gutiérrez, vamos a exponer sobre el tema de la desigualdad y pobreza en Colombia según las estadísticas del DANE. Iniciaremos hablando sobre la pobreza monetaria. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, calcula y publica las mediciones de pobreza en el país. La pobreza monetaria se refiere a los ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica de bienes familiar, mientras que la pobreza multidimensional considera otros factores como el acceso a la educación, la salud, el trabajo y vivienda. La información adicional. La medición de la pobreza monetaria evalúa la suficiencia de ingresos para alcanzar el nivel básico de bienestar, siguiendo la clasificación propuesta por Amartya Sen en 1981. Esta medición constaba de la medición directa y la medición indirecta, en donde la medición directa evalúa los resultados de satisfacción que tiene un individuo respecto a las características que se consideran vitales como la salud, educación y el empleo. Mientras que la medición indirecta evalúa la capacidad de adquisición de bienes y servicios que tienen los hogares. La línea de pobreza monetaria es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios en una población. En 2023, la línea de pobreza a nivel nacional fue de 435.375, que equivale a un crecimiento del 9,7% respecto a la línea de 2022, ubicada en 396.000. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre, si el ingreso total está por debajo de 1.700.000. Si la familia vive en las cabeceras, este valor es de 1.900.000. En caso de que viva en los centros poblados y rurales dispersos, es de 1.096.000. En caso de que viva en 3 ciudades y áreas metropolitanas, es de 2 millones, y si vive en otra cabecera, podría variar entre 1.600.000 y 1.500.000. La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita del hogar por debajo de la línea de la pobreza según el dominio geográfico. Aquí podemos ver que en 2023 el porcentaje de personas clasificadas como pobre fue del 33,0%. Ahora veamos la incidencia de la pobreza monetaria por ciudades. La gran encuesta integrada de los hogares permite desagregar información de pobreza monetaria para 23 ciudades capitales. Aquí en la gráfica podemos ver que en el 2023, las ciudades que experimentaron la mayor reducción de la pobreza monetaria fueron Cúcuta, el área metropolitana, donde decreció el 42% a 35%, y Barranquilla, en donde decayó del 35% al 29%. La incidencia de la pobreza monetaria extrema. En 2023, el porcentaje clasificada como pobreza extrema respecto al total de la población
fue del 11% en las cabeceras. Esta proporción fue del 8%, del 8,9%, perdón. En los centros poblados y rurales dispersos del 19,8%. Así, la incidencia de la pobreza extrema en los centros poblados y rurales dispersos equivale al 2,2 veces de la incidencia en las cabeceras. Esto significa que la pobreza extrema es mucho más grave en zonas rurales, donde la población enfrenta dificultades económicas y menor acceso a los servicios básicos. La incidencia de la pobreza monetaria por ciudades. En 2023, la ciudad que experimentó el mayor aumento en su incidencia de la pobreza monetaria fue Valledupar. Encuentro Valledupar por aquí. En donde pasó del 15,9% al 18%. Las ciudades que sobresalieron por la reducción fueron Cúcuta, el área metropolitana, donde decreció del 12% al 7,7%, y el área metropolitana de Barranquilla, donde cayó del 10% al 6%. El coeficiente de Gini. Este mide la desigualdad en la distribución de ingresos dentro del país, en donde 0 significa igualdad perfecta y 1 desigualdad total. La gráfica muestra que en todas las zonas hubo una reducción del coeficiente de Gini, lo que indica una ligera mejora en la equidad de ingresos en Colombia. Pobreza monetaria por departamentos. Los departamentos, durante 2023 los departamentos que mostraron una mayor incidencia de la pobreza monetaria fueron Chocó y La Guajira, con un 67, y un 65%. Los departamentos que mostraron una menor incidencia de la pobreza fueron Cundinamarca y Caldas, con el 21 y el 22%. Incidencia de la pobreza monetaria según el sexo del jefe del hogar por departamentos. Esto se calcula como el porcentaje total de personas que se consideran en situación de pobreza con jefatura del hogar masculina o femenina en el departamento. Por ejemplo, en 2023, en el departamento de Antioquia, el 29,6% de las personas que pertenecían a un hogar cuya jefatura era femenina se encontraban en una situación de pobreza monetaria, mientras que el 24% de las personas en el hogar con jefatura masculina no se encontraban en esta situación. Continúa mi compañera Rogeli con el tema. Ros. Hola, Rogeli. buenas tardes. Ya que estoy. Bueno, hablaremos sobre la pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Es una medida de la pobreza que se consideran no solo los aspectos económicos, sino también las múltiples dimensiones de privación en áreas como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y acceso a servicios básicos. Aquí, ¿qué se evalúa? Mediante el índice de pobreza multidimensional, que es el IPM, que indica a las personas pobres cuando tienen privaciones en al menos el 33,3% de los indicadores, considerando 5 dimensiones
y 15 indicadores en total de análisis. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ajá. El indicador, la primera tabla, la incidencia de pobreza multidimensional, es de año 2023 y 2024. La incidencia de pobreza multidimensional en el 2024 fue del 11,5% en el total nacional. Y la mayor región en tasa en 2024 fue de Amazonía y Orinoquía, con un 20,3%, seguida por el Caribe, que fue un 18,5%, y Pacífica en un 11,8%. Y esta tendencia muestra una disminución con todas las regiones respecto al 2023, siendo estadísticamente significativa varias veces. Entonces, dimensiones del IPM. Vemos que son 5 áreas clave que componen el índice. Primero, las condiciones educativas del lugar. Si se evalúa el acceso y nivel educativo de los adultos del hogar, como por ejemplo el analfabetismo, que si algún miembro del hogar de 15 años o más no sabe leer o escribir. El bajo logro educativo, si el jefe del hogar no terminó primaria o secundaria según su edad. Seguimos con condiciones de la niñez y juventud. Se apunta a detectar situaciones críticas que afectan a menores de edad. Por ejemplo, inasistencia escolar, rezago escolar, niños y jóvenes con al menos 2 años de retraso escolar, trabajo infantil, que es menores de 17 años que trabajan. Y esas condiciones afectan directamente las oportunidades futuras de los niños. También tenemos salud. Evalúa el acceso a servicios de salud y cobertura. Por ejemplo, no afiliación al sistema de salud, que un familiar o al menos uno no está afiliado. Barreras de acceso a servicios de salud cuando no pudieron recibir atención cuando la necesitaron. Refleja la vulnerabilidad frente a enfermedades o emergencias a las cuales no pueden acudir por sus necesidades. También tenemos trabajo. Aquí es cuando se analiza la calidad y la estabilidad del empleo de los adultos en el hogar. El trabajo informal, si la mayoría de los ocupados no tienen contrato, seguridad social. El desempleo de larga duración, personas que buscan trabajo por más de 2 meses y no encuentran. Dependencia económica, muchos dependen por cada ocupado. Y lo que indica la dificultad para generar ingresos estables. Y el acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. La incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional desde el 2010. Aquí se ve en la gráfica 2 la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional desde el 2010. Ha tenido una tendencia a la baja. Por ejemplo, en el año 2020 la incidencia de pobreza multidimensional fue del 18,1%. Siendo el único año que ha reportado un aumento desde el 2018 debido a la pandemia, porque debido al contexto socioeconómico que tuvo Colombia con la pandemia del COVID-19 en ese año, y comparando la tasa de incidencia desde el 2010 hasta el 2024, este ha disminuido un 18,2 pp a nivel nacional, 15,1 en cabeceras, un 26,5 y en centros poblados y rural disperso. Y después de la pandemia del 2020, la incidencia en el 2024 disminuyó un 6,6 pp y 4,7 pp en cabeceras y un 12,8 pp en centros poblados y rural disperso. Entonces se muestra la tendencia ascendente y descendente desde el 2010 con pico en 2020 por la pandemia y descenso gradual en años posteriores. Seguimos con la siguiente. Ok. La incidencia ajustada es la medida que combina la incidencia y la intensidad de privaciones, reflejando con mayor precisión cómo las privaciones afectan a las personas pobres. En 2024 fue el 4,6 a nivel nacional. Vemos que la dimensión de educación es la que mayor contribución a la incidencia ajustada, con un 35,9%, y seguido de la dimensión de trabajo, que contribuye con un 30%,
niñez con el 13 y vivienda con el 12,8 y salud en el 8,2. En cabeceras, la educación representó el 34,7 de la incidencia ajustada, el trabajo el 31,6, la niñez un 13,7, la salud 11,1 y la vivienda un 9%. Y centros poblados y rural disperso, la educación, al igual que en las demás dimensiones, tiene un mayor peso contribuyendo con el 37,2%. ¿Cuál trabajo aporta un 28,4, vivienda un 16,9 y en niñez 12,3% y salud 5,1? Entonces, como podemos observar en la gráfica 7, en el 2024 la dimensión de educación y trabajo son las que más contribuyen a la contribución a la incidencia ajustada en todas las regiones, mientras que las demás dimensiones como niñez, salud y vivienda, la contribución varía según la región. Y en la región de Amazonía, Orinoquía, la educación representa el 31,9 de la incidencia ajustada, seguida por el trabajo, la vivienda, la niñez y la salud. Seguimos con la siguiente tabla. Ok, entonces vemos como departamentos, contribución de dimensiones. Esa es la gráfica 7. El departamento en el 2024, Bichada fue el departamento que más pobres multidimensionales tiene en proporción a su población total, es decir, que el 70,2 de su población vive en esta pobreza. Y es el departamento donde más creció la pobreza multidimensional, aumentando un 4,8 pp con respecto al año 2023, año donde también tuvo la tasa de incidencia más alta. Por lo contrario que Bogotá fue el departamento con menor población de pobreza multidimensional con un 5,4%, aunque creció un 1,8 pp comparado con el 2023. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Sería incidencia en la pobreza multidimensional. Ese es el porcentaje. El de cabeceras. Incidencia en la pobreza multidimensional, cabeceras, departamentos. Aquí vemos cómo cabecera en el 2024 con el 40,1% de la población que residía en las cabeceras del departamento de Guayana vivía en pobreza multidimensional, y siendo la incidencia más alta a nivel de cabeceras en todos los departamentos, disminuyendo con un 6,3 pp, comparado con el 2023, donde fue el departamento con mayor incidencia en las cabeceras, mientras que en las cabeceras del departamento de Boyacá tienen el nivel de incidencia más bajo, donde el 3,7 de su población vivía en pobreza multidimensional, disminuyendo 1,7 pp con respecto al 2023. Y a nivel de cabeceras, en el departamento del norte de Santander, la pobreza multidimensional se redujo en 7,9 pp, Chocó se redujo en 6,7 pp y La Guajira en 6,2 pp. Comparando 2024 con el año 2023, esas tres diferencias son estadísticamente significativas. Y vemos cómo en el 2024 el 82,7% de la población de centros poblados y rurales dispersos del departamento de Bichada vive en pobreza multidimensional, aumentando la estadística mayoritaria y significativa en 7,3 pp desde el 2023, siendo el departamento con mayor incidencia en esta desagregación y el que más creció. Ahora pasamos con la siguiente diapositiva. Enfoque diferencial según el jefe del lugar. Para el 2024, a nivel nacional, el 12,9% de las personas que viven en un hogar con un jefe de hogar mujer está dentro de la pobreza dimensional, reduciendo un 0,4 pp con este respecto al 2023, mientras que el 10,4% de las personas que viven con un hombre como jefe de hogar, que se reduce un 0,8 pp con respecto al 2023, que es estadísticamente significativo, es decir, que si hay una brecha positiva entre hogares con jefatura femenina y masculina de 2,5 pp a nivel nacional.
de 4,1 en cabeceras, de 2,5 en centros poblados y rural y disperso. Comparando con el 2023, en el 2024 la brecha entre jefatura femenina y masculina aumentó un 0,5 pp a nivel nacional, en 0,9 pp en cabeceras y disminuyó un poco 1,7 pp en centros poblados y rural disperso. Entonces, seguimos a la siguiente diapositiva, porfa. Ok, esta es incidencia de pobreza multidimensional según el sexo del jefe del hogar. Es el enfoque según autorreconocimiento étnico y racial. Aquí vemos que hace referencia al sentido de la pertenencia que expresa una persona frente a un colectivo de acuerdo con su identidad y formas de interactuar y con el mundo, y se refiere a la conciencia individual de compartir ciertas creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un determinado grupo. Y pues en este contexto en el que estamos hablando, cada persona es libre y por sí misma se reconoce como perteneciente a un grupo étnico, por compartir, practicar y participar de valores, conceptos, usos y costumbres específicos y distintivos. Y para el 2024, que a nivel nacional, el 19,8, que es un 2 pp menos que el 2023, de las personas que se autorreconocen como negro, mulato o afrodescendiente afrocolombiano viven en condición de pobreza multidimensional, y por su parte el 38,4 de los que se autorreconocen como indígenas se encuentran en pobreza multidimensional, un 1,3 pp más que el 2023, y entre quienes no se autorreconocen como el grupo étnico es el 9,6%. Vive en esta pobreza, reduciendo el 0,6 pp con respecto al 2023, lo que evidencia esa pequeña brecha de 10,2 pp entre negro, mulato afrodescendiente, afrocolombiano y sin autorreconocimiento étnico, disminuyendo un 4,4 pp. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Ajá, para el 2024 a nivel nacional, el 19,8 de las personas que se autorreconocen como negro viven en condiciones de pobreza dimensional. Podemos seguir a la siguiente. Ujú. En 2024, la mayor brecha entre negro, mulato y afrodescendiente que no se autorreconoce en un grupo étnico se encuentra en la región Pacífica con una brecha de 15,1 pp, segundo la región Caribe con una brecha de 7,4 pp, sigue Bogotá de 6,9 pp y la región central de 3,8 pp. La región Amazonía, Orinoquía de 3,5 y por último la región oriental, donde la brecha es negativa con un 0,9. Es decir, que hay más personas pobres multidimensionalmente que no se autorreconocen en ningún grupo étnico, que son los negros, los mulatos o los afrodescendientes, a excepción de Bogotá, en cabecera, donde todas las regiones tienen una brecha positiva entre indígenas y sin autorreconocimiento étnico. Seguimos a la siguiente, los anexos. Son las contribuciones, incidencia ajustada de acuerdo con Alkire Foster en 2007. La tasa de incidencia, que es H, viola la propiedad de monotonicidad dimensional, es decir, que sin un hogar pobre sufre una privación que antes no sufría, que es la tasa de incidencia H que se mantiene inalterada. Y para superar ese problema, los autores proponen calcular la tasa de incidencia ajustada que combina la información tanto del número de personas multidimensionalmente pobres como la proporción de privaciones que esas personas deben enfrentar. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nuestro tema de exposición. Ay, vieron, me faltaba esta parte.